Nada. Y si te parece, estamos ya a punto de quedar con ellos hasta que ellos terminen su declaración. Que vosotros tenéis lo duro. Que no. Un placer. Se agradece mucho que... No, se agradece la invitación. Decía en primer punto esto, porque lo que yo creo que traslademos que es lo que vamos todos de la mar. Es decir, que aquí no hay una cuestión de... Sí. María Jesús, Alejandro es de la cooperativa Risonero de la Vega. Hola, muy buenas. Igualmente. Yo soy José Luis, soy diputado por Segovia y nada, de formación y estudio de trabajo y general del monte, que conozca. Soy el único, pero bueno. Esta legislatura no lo he comprado, es de la pasada, y es lo que es. Pero bueno, Y el problema es ¿estás por ahí? Pues yo no sé si vamos a empezar arriba, ¿Cómo quito aquí? Bueno, pues nada, te conocía, cuando llegó este foro y tal, digo, pues no los conocemos, porque la compañía de nuevo cuño, la nueva legislatura, digo, no, los primeros días no hemos tenido tiempo. Hermano, subid ya los tres. Ni de conocernos, te pones cara sobre todo luego ya cuando empiezan las comisiones, porque ya es un grupo más reducido, empiezas a ver, pero en el pleno es imposible. Pues tú en el centro como anfitriona, Yo la derecha. tú a la derecha, no, si quieres, pues eso ya, es bueno, lo pero ya te sitúas a lo mejor A la izquierda, soy así. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, buenos días a la presentación de la Declaración sobre la singularidad de los bosques ibéricos y otros terrenos forestales mediterráneos. Está promovida por Greenpeace, la Fundación, el Foro Bosques y Cambio Climático, WWF y Ecologistas en Acción. Los terrenos forestales en España ocupan el 55,8% del territorio nacional. Me he permitido hacer ese mapa en el que a veces damos los datos y de tanto repetirlos no somos conscientes de lo que significan. Quizás con una imagen podríamos ser un poco más conscientes. Sumando la superficie que tiene cada una de esas provincias en el Instituto Geográfico Nacional, nos sale prácticamente clavado el territorio forestal español. Es toda esa superficie la que ocupa el terreno forestal en España. En estos territorios se producen algunos de los bienes naturales renovables y de los servicios ecosistémicos fundamentales para la calidad de vida de la población, especialmente la urbana. Esto es algo que no debemos olvidar. Me refiero, como saben, a la madera, a la resina, a las setas, a principios activos, además de la fijación de carbono, la conservación de biodiversidad, la fijación de suelos o la regulación hídrica en las cabeceras de cuenca. O también, ¿por qué no?, los servicios recreativos, culturales e incluso emocionales tan demandados socialmente. Más de 18,7 millones de hectáreas se encuentran arboladas. Ocuparía toda esa superficie. Es evidente que es una representación, ¿no? Esto representa el 66% de la superficie forestal y cerca del 37% del territorio terrestre. Como bien saben, España es el segundo país de la Unión Europea en cuanto a superficie forestal, solo superada por Suecia, ocupa el tercer lugar en cuanto a extensión arbolada detrás de Suecia y Finlandia. Diversos estudios han señalado que los bosques españoles fijan anualmente aproximadamente el 20% de las emisiones de CO2, aunque el propio Ministerio en la estrategia tiene recogido la necesidad de un estudio en profundidad para cumplir con los compromisos internacionales para saber realmente cuánto fijan los bosques españoles.
Hoy, en el Día Internacional del Cambio Climático, qué casualidad, hablamos precisamente de bosques y de cambio climático. Y los bosques se convierten en una herramienta fantástica de mitigación por nuestra capacidad de gestión forestal. Sé que no era necesario dar todos estos datos en un foro de expertos, son conocidos por todos, pero sí creo importante subrayar el contexto en el que nos movemos, porque a esos terrenos la despoblación y el abandono de las actividades económicas del primer sector los han colocado en una situación de indefensión frente a dos fortísimos enemigos, precisamente el cambio climático y los grandes incendios forestales. Afortunadamente, la sociedad ha reaccionado y la declaración de hoy es una muestra, y los ejemplos que vamos a conocer a lo largo de la mañana también son una muestra de cómo la sociedad está sensibilizada y es capaz de llegar a consensos entre distintos actores sociales, científicos y profesionales. Y eso es fruto de una puesta en común y de un debate y de una búsqueda sincera de consensos. La sociedad, yo creo que espera ahora de sus responsables públicos una reacción similar, que traduzca en una apuesta política lo que es una iniciativa social. Mi nombre es Ismael Muñoz, que no me he presentado, soy periodista especializado en bosques y desarrollo rural y tengo el placer de conducir esta jornada que comienza, como no puede ser de otra manera, con el saludo de nuestros anfitriones. Tiene la palabra María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer dar la bienvenida a esta casa, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que pone juntos dos desafíos que nuestro sector forestal creo que está en buenas condiciones de afrontar, ¿no? La transición ecológica, por un lado, y el reto demográfico. Y, además, nos hemos reunido, y creo que es un motivo de satisfacción, para celebrar esta jornada que se ha titulado Acuerdos por los bosques ibéricos, un reto colectivo. Y quiero resaltar la palabra acuerdo, que es el fruto de un diálogo constructivo, en este caso entre el sector forestal y las organizaciones ambientales. Tenemos la convicción de que a través del diálogo será posible encontrar soluciones eficaces que beneficien a la biodiversidad, a la gestión forestal, a las industrias asociadas y a la sociedad en su conjunto. Por eso aplaudimos este tipo de iniciativas que desde la sociedad civil y teniendo en cuenta a diferentes actores y expertos del sector contribuyen a visibilizar este reto que supone gestionar nuestra extensa superficie forestal en un escenario que, como bien plantea el documento de la declaración, es un escenario que está marcado por el cambio climático, por el abandono rural, por la falta de mano de obra especializada, por los incendios forestales y otros riesgos y amenazas que ponen en riesgo el equilibrio de nuestros sistemas naturales y su biodiversidad. Todos sabemos, como ha dicho también Ismael, que el sector forestal tiene mucho que aportar, que los ecosistemas forestales proveen de servicios ecosistémicos a nuestra sociedad y que es especialmente importante su contribución en la lucha contra el cambio climático. Pero también en la bioeconomía, también en la generación de tejido productivo en esos espacios rurales que configuran lo que se ha venido a llamar la España vaciada. Disponemos del 55% del territorio, como también se ha dicho, y con una diversidad de ecosistemas que forman parte de la biodiversidad española y con productos naturales que presentan un elevado potencial de aprovechamiento. Pero no tenemos que dejarnos llevar a un planteamiento equivocado, porque el sistema agrario tradicional no va a volver. Tenemos que ser capaces de aprovechar las ventajas que supone la mejora del conocimiento, la innovación y la digitalización, así como la apuesta de modelos de gestión agrupada conjunta. Acabamos de celebrar la semana pasada la reunión de directores generales de bosques de la Unión Europea bajo la presidencia española del Consejo de la Unión, y en las sesiones de trabajo que hemos planteado se han centrado en la gestión forestal sostenible y la conservación como principios compatibles en los bosques multifuncionales,
También hemos debatido sobre la importancia y sobre cómo comunicar a la sociedad en general esta gestión forestal sostenible para que se entienda y cómo esa gestión forestal sostenible afronta los riesgos asociados al clima, como pueden ser plagas, como pueden ser tormentas y también la exacerbación de los incendios forestales. También hemos tratado los retos de la implementación del nuevo Reglamento Europeo de Deforestación Importada, que supone un reto para todos los Estados miembros, su aplicación, y que de lo que trata es de evitar que los productos que se comercializan, una serie de productos que se comercializan en la Unión Europea, hayan producido deforestación en sus lugares de origen. También hemos tenido la oportunidad de hacer una visita de campo porque les hemos llevado a una finca que es propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, que es la Almoraima, que está en el sur de España, en la punta casi, ¿no? Casi en la punta de Tarifa, cerca de Algeciras, para que ellos pudieran ver lo que significan los ecosistemas forestales mediterráneos. Y además les hemos explicado la importancia de los productos forestales no madereros, en concreto la importancia del corcho en esta zona. También les hemos explicado el declive que está afrontando el alcornocal a causa de la seca, que también se ve acentuada por las condiciones de extrema sequía que venimos padeciendo en los últimos años. Y al mismo tiempo, cómo todos esos espacios albergan una importante biodiversidad, estos ecosistemas forestales mediterráneos. Y, por último, también les hicimos una demostración con la colaboración de la Junta de Andalucía de cómo abordamos el problema de los incendios forestales. Creo que sí cumplimos con ese objetivo de dar una imagen de nuestra singularidad desde el punto de vista de los ecosistemas que tenemos en nuestro país y también de la profesionalidad con que se aborda la gestión de los mismos. A nivel nacional, el año pasado, en diciembre de 2022, se revisaron los instrumentos de planificación existentes a nivel estatal, la Estrategia Forestal Española, que databa de 1999, se ha hecho una revisión de la misma hasta con un horizonte de 2050, el Plan Forestal Español, que era de 2002, se ha renovado para 2022-2032 y estos son los instrumentos de planificación estratégica de la política forestal española. Y se ha tratado de adaptarlos a la realidad de nuestros montes y al escenario conformado por las políticas tanto nacionales e internacionales que tienen incidencia en los bosques. A estos instrumentos también hay que añadir las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible, que es un documento que da cumplimiento al mandato que tiene la Ley de Montes para establecer el marco general de la gestión forestal, la aplicación de la gestión forestal sostenible a los montes españoles. Y también quiero mencionar la aprobación por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el 28 de julio de 2022, de las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, que reconoce la transversalidad de este problema y la necesidad de coordinar políticas públicas que repercuten directa o indirectamente sobre el riesgo de incendios, así como de integrar agentes públicos y privados corresponsables del mismo territorio. La Estrategia Forestal Española de Horizonte 2050 recoge diferentes escenarios de ambición de las principales políticas sectoriales y se alinea plenamente con el Pacto Verde Europeo, así como con las estrategias forestal y de biodiversidad de la Unión Europea. Se abordan 5 ejes estratégicos de conservación, protección, bioeconomía, formación y gobernanza. Muchos de estos ejes y de las actuaciones recogidas en los mismos están también reflejadas en la declaración que se presenta hoy. Y quiero resaltar también que estas líneas de trabajo y estas metas para 2050 han sido elaboradas junto con las comunidades autónomas, de manera que se asegura la coherencia de la planificación estratégica española, tanto con el marco europeo e internacional como con la planificación forestal que debe llevar a cabo la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias. Y de esta manera, la estrategia apuesta por la gestión forestal activa, adaptativa y preventiva como mejor alternativa para la gestión y conservación del medio natural
y como herramienta para mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales ante las diferentes amenazas identificadas, como el abandono forestal, los incendios, plagas, enfermedades, etc. Y para optimizar también la función de los bosques como sumideros de carbono. Sí que también la Comisión Europea, en esta reunión de directores, en la que también asisten los directores generales, asiste la Comisión y los agentes de la sociedad civil con representación europea, comentó que quería hacer un inventario de los sumideros de carbono forestales y que para ello, bueno, pues quería contar con el registro de huella de carbono que hay en este ministerio. Yo creo que la información disponible lo reconoce la estrategia, se ha dicho antes también por parte de Ismael, se requiere un conocimiento más profundo de esto. Con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia estamos haciendo un esfuerzo de inversión muy importante para la digitalización del conocimiento en el banco de datos de la naturaleza. Y querríamos que esto estuviera también incluido dentro de ese sistema de conocimiento, de gestión de datos y de gobernanza de los mismos. Pero es necesario un esfuerzo para aumentar el conocimiento y hago un llamamiento a la comunidad científica y académica en ese sentido. Durante la fase de redacción del Plan Forestal Español, que plasma las líneas diseñadas en la Estrategia Forestal Española, se realizó una priorización de las medidas, también de forma participada con las comunidades autónomas y el sector forestal. Se identificaron un total de 86 medidas prioritarias y la mayoría de esas medidas hay que resaltar que requieren la imprescindible colaboración de las administraciones públicas y de los diferentes agentes del sector forestal, sin olvidar la integración con otras políticas sectoriales, especialmente la agraria, la energética y la hídrica, y también otras como es la formación, la investigación, la alimentación, la industria o la innovación. No voy a resumir las principales medidas propuestas en el Plan Forestal porque son documentos que están disponibles para todo aquel que lo quiera consultar en la página web del Ministerio, pero sí insistiré en que muchas de las afirmaciones, de las preocupaciones que se ponen de manifiesto en la declaración que hoy se presenta están recogidas en las líneas de la estrategia. Y que lo que me parece muy significativo y que quiero resaltar y además dar la bienvenida y promover desde la Dirección General todo lo que sea posible es ese diálogo constructivo, sentarse juntos para tratar el problema desde los distintos puntos de vista que cada uno de los agentes tiene para llegar a un documento que bueno, pues, será un documento dinámico, que se irán incorporando las cuestiones que vayan apareciendo, pero sí que me parece muy importante, me parece un hito el hecho de que estemos aquí juntos presentando este documento con las principales preocupaciones que además creo que contribuye enormemente a visibilizar este sector ante la sociedad en general. Por tanto, estamos ante la necesidad de un esfuerzo compartido que será necesario llevar a cabo durante los próximos años para que las políticas forestales sean una realidad en el territorio. También hemos destinado inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de transferencias con las comunidades autónomas para la gestión forestal sostenible, para la mejora de las infraestructuras para esa gestión forestal, en particular también infraestructuras para la prevención y defensa contra los incendios forestales. Y bueno, pues ahora es el momento de obtener los resultados de esas inversiones. Y esperamos que todo ello sirva de palanca para la articulación de medidas en favor de los bosques y el sector forestal a todos los niveles. Y solo me queda el desear e impulsar que trabajemos todos juntos hacia una mayor y mejor gestión de nuestro patrimonio natural, asegurando así nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias a todos por estar y bienvenidos.
Muchas gracias, directora. Quiero dar ahora la palabra a Miguel Ángel Soto Cava, responsable de las campañas de bosques, empresa y derechos humanos en Greenpeace, y a Germán Glaría Galcerán, presidente del Foro Bosques y Cambio Climático, es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos van a presentar la declaración sobre la singularidad de los bosques ibéricos y otros terrenos forestales mediterráneos. Adelante. Hola. ¿Funciona el micro? Sí. Bueno, buenos días, gracias a todos y a todas. Hay algo en esta declaración que no aparece fielmente recogido, que es el estado de ánimo en el que nos encontrábamos en septiembre de 2022. Si recordáis, el verano de 2022 ardieron más de 250.000 hectáreas, más de 55 grandes incendios pavorosos que quemaron más del 80% de la superficie que se quemó aquel año. O sea, si os acordáis del verano de 2022, las horas de calor, las temperaturas, la sensación de miedo y de que algo que había que hacer, ¿no? Una parte de esa declaración de esta declaración recoge el contexto. El contexto es: estamos ante un paisaje forestal en riesgo por los grandes incendios forestales, no por el fuego, pero sí por los grandes incendios forestales, por un paisaje en gran medida sin gestión, un paisaje producto del éxodo rural, del abandono, que incrementa, y de hecho el 2022 fue el año con días de mayor riesgo de incendio en la historia. Y este es el espíritu que recoge, y aunque está escrito en letras, quiero transmitiros la preocupación de los que vivimos aquel verano y nos encontrábamos en algunos foros, ¿vale? Hablábamos de cosas, de biomasa, y entendíamos que había un diagnóstico común, había cosas que seguramente dejábamos en aquel momento de lado, cosas que nos separaban, cosas que nos diferenciaban, pero había una necesidad de avanzar o de construir cosas que nos permitieran salir de ese miedo que nos generaba veranos como el de 2022. Por lo tanto, se abrió una oportunidad, y por eso en la declaración habla de una oportunidad. Este tipo de acontecimientos genera también una respuesta social. Yo creo que todos vivíamos esa preocupación, y la vivíamos tanto que decíamos, antes del verano de 2023 tendríamos que generar algo, ¿no? También esta declaración es fruto de otra situación, que es que en la Unión Europea, cuando se habla de bosque, de política forestal, sea de la revisión de la directiva de renovables, sea hablar de LULUCF, o sea para hablar de la ley de restauración, vemos cómo nuestros bosques mediterráneos, esos que arden y arden de manera pavorosa, no son iguales que los bosques de Suecia, Finlandia, Austria, Polonia o Alemania. Nuestras masas forestales, nuestros ecosistemas son diferentes. Los polacos no tienen los problemas que tenemos nosotros en verano. Y entendíamos que a veces en Bruselas se habla de bosques, de bioenergía o de restauración en unos términos que a lo mejor no son los que nosotros deberíamos estar hablando. Y por eso apareció en una reunión sobre bioenergía, sobre la utilización de la biomasa, la idea de generar esta declaración, ¿vale? Una declaración sobre la singularidad de los bosques ibéricos, que podríamos extrapolarlos a los griegos, a los del sur de Francia, Italia, es decir, los bosques mediterráneos o los bosques afectados en gran medida por el cambio climático. Por cierto, no hemos dicho, Ismael, y creo que tú tampoco, hoy es el día del cambio climático, es el día del... ¿Lo has dicho? Perdóname, no sé dónde estaba. Ya he perdido el hilo. Bueno, entonces sí que necesitábamos hablar, y el primer intento lo hemos hecho con los eurodiputados, hablar de esto, es decir,
cuando hablemos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, tenemos que defender que los bosques de la península ibérica, y aquí metíamos a Portugal, pero también los del sur de Europa, son diferentes. No son tan rentables, tenemos multitud de productos no maderables, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, y además arden de manera brutal cuando llegan veranos como el de 2022. Por lo tanto, tenemos que manifestar que las políticas europeas tienen que adaptarse. Si nosotros hablamos de adaptación al cambio climático, de lucha contra los grandes incendios forestales, el concepto de restauración o de bioenergía tiene que aparecer aquí, ¿vale? Y este fue un poco el leitmotiv, y con eso yo creo que introducimos el texto de la declaración. No somos los ecosistemas ibéricos, los ecosistemas forestales, no son como los del resto de Europa. Necesitamos políticas adaptadas a eso que estaba contando María Jesús, de la seca, del aumento de las plagas, del decaimiento de muchas masas forestales, de lo que nos están diciendo los expertos, de que los árboles, las especies tienen que moverse en altitud porque las nuevas condiciones, los nuevos escenarios climáticos son diferentes. Tenemos una enorme masa forestal en riesgo y, por tanto, necesitamos políticas europeas adaptadas. No solo políticas europeas adaptadas, sino que también necesitamos acción política, y por eso también en este acto invitábamos a los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados. Por favor, Germán. Entonces, a partir de esa introducción que ha formulado Miguel Ángel, elaboramos el documento que tenéis todos y que realmente, bueno, voy a resumir o glosar un poco. Entonces, como habéis visto, aparte de la parte introductoria, como digo, tiene una serie de consideraciones o reflexiones de las cuales se deducen algunas propuestas y al final pues establecemos como 4 conclusiones finales. Es un poco la estructura del documento, ¿no? Entonces, en relación a la primera parte, a las consideraciones, reflexiones que hemos formulado, que muchas, por cierto, están ya reflejadas, como bien decía María Jesús, en la estrategia forestal, y lo cual es bueno, por otra parte, pues hemos tratado, como digo, de fijar 13 puntos. El primero hace referencia al valor y singularidad de los montes, que ya se han glosado, no voy a insistir mucho en ello. Hablamos de la diversidad de los tipos de bosques que hay en nuestra península, debido a las distintas condiciones climáticas, edáficas, también de uso del territorio, desde historia, ¿no? Pero lo importante no solo es la superficie, el 55% del territorio o el 17% de arbolado, sino la importancia que tiene también desde un punto de vista cualitativo, es decir, de la diversidad biológica que tienen estas masas forestales. En fin, yo creo que lo sabemos todos, pero hay que recordar que el 67% de la superficie protegida en España es superficie forestal, y en cuanto al Renatura 2000, el 80%, y en particular el 52% son bosques, ¿no? Es decir, que eso de alguna forma refrenda lo que decimos en cuanto a la importancia de la diversidad de los montes españoles. Realmente en España la península ibérica es un punto caliente en cuanto a diversidad de la Unión Europea y de la región mediterránea, ¿no? También, digamos, podríamos dar como singularidad de nuestros bosques los servicios ecosistémicos que producen. Todos los montes producen servicios ecosistémicos, pero el tema de conservación de suelo, la contribución a la planificación del ciclo del agua, dadas las condiciones que tenemos extremas de climas en España, con unos periodos de sequía largos, en fin, es cuestión de haber pensado simplemente este año, ¿no? Unido a lluvias torrenciales, los problemas que esto genera pues son bastante particulares, ¿no?, respecto a otras zonas de Europa. Bueno, podemos hablar ya también en singularidades, ya se ha hablado de los productos que se producen, corcho, etcétera, y no voy a entrar en ello. Después, por otra parte, hacemos referencia en un segundo punto a la posición de la península ibérica en relación a la región biogeográfica. Estamos en la región mediterránea. La región mediterránea, como sabemos, es la región más vulnerable frente al cambio global. ¿Eso qué implica? Pues implica que desde el punto de vista forestal pues tenemos que adaptar nuestras masas a esta situación que viene a través de una gestión forestal adecuada, con una silvicultura, digamos, adaptativa, de forma tal que tengamos unas masas forestales que sean resilientes a ese cambio que, bueno, que realmente ya ha empezado. Por otra parte, que era el tercer punto, también hemos hecho referencia a las diferencias que existen entre territorios, entre comunidades autónomas, en cuanto a la rentabilidad
de los aprovechamientos madereros, que son muy distintos entre unos y otros, pero en cualquier caso, globalmente, en España, pues estos aprovechamientos son bajos, ¿no? Es decir, la baja rentabilidad, además, está motivada por motivos obvios que todos conocemos, ¿no? Condiciones de suelo, condiciones de clima, de orografía y también por algún tema estructural como el minifundio que se da en muchas zonas de España, ¿no? Todo ello dificulta. Bueno, entonces, como consecuencia de esa baja productividad, ¿qué sucede? Que sucede que cuando las situaciones de mercado no son las más adecuadas, estos aprovechamientos forestales además disminuyen aún más, ¿no? Y todo eso lleva una serie de riesgos desde el punto de vista tanto social como económico y ambiental, es decir, que son riesgos que por otra parte están íntimamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, el elevado riesgo de incendios forestales, ¿no? Que, como se ha dicho, es como consecuencia de las condiciones climáticas extremas, también un uso a veces inadecuado del fuego, el abandono de las actividades tradicionales y el bajo nivel de los aprovechamientos de los recursos forestales, ¿no? Yo creo que también es bueno recordar, y se cita en la estrategia, que las cotas de madera están muy por debajo de lo que es la media europea y están por debajo del crecimiento que tenemos en España. Digamos, la tasa media que hay en Europa está en el entorno del 66% y en España, pues según los años, pero no pasamos del 40-42%, es decir, que hay un gap francamente importante, ¿no? Y entonces, eso es un problema evidente, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de biomasa que tenemos. Por otra parte, otro de los problemas es el despoblamiento, tema absolutamente conocido. Tenemos incluso un ministerio que tiene el segundo apartado, que es el reto demográfico, ¿no? Es decir, que tenemos un despoblamiento, un envejecimiento que conlleva, entre otras causas, pues que entre otros problemas, el que haya dejado de utilizarse el monte, en general los aprovechamientos agresivo-pastorales, ¿no? Y eso no ha estado acompañado hasta el momento de una política, digamos, suficiente, por calificarlo suavemente, digamos, para intentar fijar a las poblaciones locales. El abandono de esos aprovechamientos, ¿qué supone? Supone, pues, entre otros factores, una diversificación de masas forestales, un aumento de biomasa y también una matorralización de pastos, etcétera, ¿no? Entonces, este aumento de biomasa supone aumento de combustible, aumento del riesgo de incendios, ¿no? Y, por otra parte, pues, el abandono de millares de hectáreas que no tienen gestión, ni ningún tipo de gestión ni planificación forestal, ¿no? Y ese es un lujo que no deberíamos permitirnos, ¿no? Pues bien, ante estos problemas, pues realmente hay un consenso científico, lo hay, ¿no?, sobre la compatibilidad entre la conservación y mejora de los bosques y la actividad forestal, ¿no? Todo ello mediante una gestión forestal adecuada, y que permita, por una parte, la conservación y mejora de los ecosistemas, de los hábitats forestales y de la fauna y flora que los habita, y al mismo tiempo que esto sea compatible con el aprovechamiento de los recursos, que tenga rentabilidad los propietarios y que suministremos, a su vez, productos renovables. Y es curioso porque hablamos mucho de bioeconomía, ¿eh? Bueno, bioeconomía, evidentemente, pues la actividad forestal tiene mucho que decir. Y la bioeconomía, como todos sabemos todos, es una economía, digamos, baja en productos carbono y de la utilización de recursos biológicos. Y tenemos uno, la biomasa. La biomasa como fuente de energía. Pero también tenemos la madera para construcción, la madera para distintos usos que sustituyen el empleo de materiales de huella de carbono alta, el empleo de la celulosa para fibras textiles, ¿verdad? En fin, y un largo etcétera. Fijaros, hay muchos ejemplos de lo que se está haciendo también fuera de España para impulsar eso, simplemente, digamos, no sé, en Francia, ¿no? Y vinculado al mundo del urbanismo, a la construcción, pues el empleo de la madera en construcción hace que se autorice una edificabilidad mayor, porque se entiende que efectivamente el empleo de la madera pues sustituye a otros que tienen un peor comportamiento desde el punto de vista climático, ¿no? Bien, todo esto realmente son problemas conocidos, los hemos expuesto todos, ¿no? Y los hemos puesto hace muchísimos años, se sabe, pero el problema es ¿y qué hacemos
pues da la impresión de una situación de cierta apatía. Se habla y tal, pero no se resuelve, ¿no? Y se trata de resolver. Y ha contado Miguel Ángel que, en fin, por unas circunstancias desgraciadas, ¿no?, pues efectivamente decidimos redactar este manifiesto, ¿no? Pero entonces, como consecuencia de esa conciencia, de esa toma en común y esa postura en común, que yo creo que es lo más relevante del manifiesto, esencialmente, que estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, ¿no? Y pedimos que quien corresponda lo haga, ¿eh? Pues entonces hemos formulado algunas consideraciones, alguna serie de propuestas y también algunas que, por cierto, hacen referencia también a la propia sociedad, a los individuos, ¿no? Porque realmente en España, en lo que tiene que ver con el mundo forestal, pues yo creo que procede de que haya un mejor conocimiento, un mayor y mejor conocimiento por parte de la sociedad, aparte que se habla mucho de ello, pero un mayor conocimiento de la historia de nuestros propios bosques, ¿no?, de los valores que tienen, de esa singularidad, de lo que aportan, de los riesgos que sufren, ¿no? Y al mismo tiempo que haya también una mayor y mejor cultura forestal, donde se entienda de verdad cuáles son los valores ambientales y también económicos y sociales que aportan los montes, el papel que tienen frente a la lucha contra la despoblación, también y fundamentalmente a la prevención de los incendios forestales, aparte temas de fijación de carbono, etc. Bien, desde el punto de vista ya de lo que deberían hacer o que entendemos que deberían hacer las administraciones, se nos ocurren muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, hemos apuntado en estas consideraciones que tienen ustedes, pues al menos 4 aspectos, ¿no? Miguel Ángel, no sé si quieres comentarlos tú. Pues bien, pues uno, hacíamos referencia a un fomento de los modelos de gestión forestal colectiva, ¿no?, que minimice ese problema que había aludido del minifundismo, ¿no? Se trata, digamos, de hacer agrupaciones de propietarios y, a su vez, pues estimular que se efectúen unos planes de gestión, digamos, hechos a una escala mayor, a una escala de paisaje, ¿no? Porque si no, teniendo en cuenta esas pequeñas propiedades, es que no es rentable, ¿no?, ni se puede llegar a nada, ¿no? Después también hemos hecho referencia a actualizar los modelos de gestión de los montes públicos. Y un dato que yo creo que es relevante es que el 87% de los aprovechamientos madereros se hacen en montes privados, el 87%. Y si hablamos de frondosas, el 96%. Entonces, los montes públicos, el 13%, bueno, algo pasa. Entonces, digamos que hay que dinamizar, hay que pedir una mayor implicación de las comunidades de titulares públicos, pues para que esta situación se revierta. Vamos de tiempo, vale. Vamos ya. Vamos justitos. Voy a desengrasar un poco. Algunos diréis, porque aquí hay muchos expertos, conocedores, profesionales, ingenieros de ámbito ecologista. Es decir, ¿y para esto os habéis contado para escribir un documento que ya estaba escrito? Porque esto lo habéis oído 1000 veces, está escrito. No es un documento que contemple cosas muy novedosas para muchos de vosotros. La sensación que teníamos es que hay gente que toma decisiones que a lo mejor necesita documentos de este tipo, sobre todo que lleguen de acuerdos multiactor. O sea, si hay algo que en lo que reparábamos es que los eurodiputados en Bruselas necesitaban escuchar, no del sector forestal y de los propietarios, no de los ecologistas, sino un mensaje común. Es decir, oye, cuando hablemos en Europa de bosques ibéricos o mediterráneos, aquí tenéis un mensaje resumido, no es nuevo, no nos hemos inventado nada, pero sí necesitamos que el principal destinatario, que son las políticas europeas, tengan en cuenta la singularidad de los bosques ibéricos, ¿vale? Y por eso ya vamos a ir un poquito, Germán, acelerando. Necesitamos una reforma fiscal. Eso lo van a contar luego, ¿vale? Pero estamos trabajando en una reforma de la fiscalidad para agrupar propietarios, propiedades, incentivar la gestión forestal, etcétera, etcétera. No me voy a extender. Necesitamos financiación. Aquí estamos hablando ya del marco nacional. Necesitamos que en el Congreso de los Diputados se hable
Y no lo pide el sector forestal, ni los propietarios, ni el mundo académico, lo pedimos la sociedad civil, hoy aquí expresada. Necesitamos financiación pública y también el complemento de la financiación privada, ¿vale? Necesitamos hacer valer esta consideración de excepcionalidad forestal ibérica en estos ámbitos, ¿vale? No mirarnos en otros paisajes, en otras latitudes y poner el tema de los grandes incendios forestales en la agenda europea. Necesitamos que si hay políticas forestales en la Unión Europea tengan en cuenta el grave problema de los grandes incendios, recordando el incendio o los incendios o el verano de 2022. Te dejo los dos últimos, Germán. Sí, y bueno, que es reiterar lo que hemos dicho, pues digamos también hemos concluido que es necesario un diseño de planificación territorial, es decir, que hemos hablado mucho en España de ordenación del territorio, bueno, pensando en nuestros ámbitos, pues es necesaria una planificación integrada que aúne las políticas forestales, agrícolas, de lucha contra el cambio climático, de desarrollo rural, etcétera, ¿no? Una política integrada que efectivamente, por una parte, pues proteja lo que son los sistemas forestales, pero al mismo tiempo, pues, en fin, tenga en cuenta todos los réditos económicos, los valores que producen los montes y los servicios ambientales, ¿no? Y el último punto, que por si lo han leído, que es una cosa, un párrafo muy largo, que uno lo lee y dice, ¿esto qué demonios quiere decir, no? Pues queremos que decir algo que probablemente no es muy ortodoxo comentar, ¿no? Pero lo que queremos decir es que solicitamos, ¿no?, un nuevo diseño, el diseño de un nuevo marco institucional que permita realmente al sector forestal vivir mejor. Es decir, que promueva la actividad económica del sector forestal con una normativa adecuada y con una administración, que sea próxima al ciudadano, próxima al sector, como sucede en otras administraciones, por ejemplo, con el sector agrícola, ¿no? Es decir, que sea amable, que ayude al sector forestal y, por supuesto, que promueva y canalice inversiones también del sector público y privado. Y, bueno, eso es lo que queríamos exponer en el manifiesto y todo ello, pues, lo hemos hecho, como hemos concluido diciendo que ya hacen público este documento, para el que solicitan adhesiones de otras entidades que compartan su planteamiento, como las que acabamos de comentar. Y muchas gracias por escucharnos y por habérselo leído. Y lo que deseamos es que, ojalá, después de haber llegado a un acuerdo que no es, tal vez, no sé si ha sido difícil, ¿no?, pero ha sido novedoso, porque efectivamente no siempre hemos tenido las mismas opiniones, ni las tenemos, pero sí tenemos muchos puntos de acuerdo como los que hemos manifestado, ¿no? Y esperamos que lo entiendan y que lo entiendan las autoridades políticas, de que vamos de la mano y que la sociedad tiene un diagnóstico, tiene una solución y que por favor se pongan las medidas para que se puedan llevar a cabo. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero dar las gracias a los tres por su presencia y ahora llamo al segundo bloque, que vamos a hablar precisamente de acuerdos, ¿no?, de cómo se ha ido llegando a acuerdos. Muchas gracias. Acuerdos sociales que han traducido en legislación y en acción política. Patricia Gómez, de la Confederación de Silvicultores de España, COSE, Arantxa Atutxa, de la Diputación Foral de Vizcaya, Luis Berbiela, ¿dónde me siento? ¿Debajo de la foto? De la Fundación Pau Costa, y Alejandro Rojero, resinero de referencia de Segovia. Bienvenidos, ponte ahí en el centro. Bueno. Ellos cuatro representan modelos distintos de cómo efectivamente el diálogo, el consenso, el trabajo en común ha ido desarrollando distintas propuestas que ahora nos van a contar. Voy a empezar ya que, pues, por la primera que está allí, que es Arantxa. ¿Te ha tocado? Sí, tienes el micro, sí. Bueno, Arantxa es diputada foral, como he dicho, y además es directora general de Agricultura en la Diputación Foral de Vizcaya. Ellos están trabajando en una nueva norma forestal que de alguna manera ha surgido o ha tenido un impulso muy importante por parte de todo el sector y que vosotros también estáis promoviendo
esa participación del sector para la elaboración de esa norma. A mí me gustaría que, en primer lugar, nos metieras en el contexto por qué es necesaria esta iniciativa, por qué lo ponéis en marcha, por qué esta participación, y nos pongas un poco en contexto de cuál es la realidad forestal de Vizcaya. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este foro. Para nosotros es importante lo que hoy se ha trasladado aquí. Para hacernos una idea de cómo es Vizcaya tiene 2.200 kilómetros cuadrados de extensión, pero se da la peculiaridad de que es un territorio realmente pequeño, pero no obstante muy poblado, más de 1.160.000 habitantes, y denso, con más de 500 personas por kilómetro cuadrado. Si la superficie forestal en el Estado español se hablaba de un 55%, en el caso de Vizcaya es algo superior, es un 60%. Y la propiedad de los montes en Vizcaya es principalmente privada. Un 75% del monte está en manos privadas. Y el tamaño de esos montes es realmente pequeño. Estamos hablando de entre 2 y 5 hectáreas de propiedad, generalmente parceladas, en distintas parcelas catastrales. De manera que tenemos un territorio pequeño, denso, con una superficie forestal muy amplia y donde conviven muy cerca el ámbito urbano y el ámbito rural y el monte en este caso. De manera que hay una cierta sensibilización porque el monte y el bosque es el pulmón de todas estas urbes poblacionales, ¿no? Nosotros tenemos una norma foral de montes desde 1994. Y si bien ha tenido modificaciones puntuales, vemos en estos momentos la necesidad de desarrollar esta norma con mayor profundidad, realizando los cambios oportunos que nos vienen a través del reto climático que todos conocemos y que tenemos que abordar imperativamente, ¿no? Esta norma foral la estamos trabajando con el sector propiamente productor y maderero, pero también con otro tipo de agentes en Vizcaya que son importantes a la hora de trabajar toda esta sensibilización hacia el monte y el bosque, ¿no? Y por eso participan de estas sesiones agentes productores, la industria de la madera, sindicatos agrarios, agentes de desarrollo rural, colectivos medioambientalistas o que trabajan en favor del medio ambiente, en fin, un número amplio, el colectivo científico, por supuesto, de manera que más allá de los trámites habituales de puesta en público de la propia norma, se está haciendo este trabajo de llegar a consensos, de acuerdos, de equilibrios entre lo que tiene que conservar y mantener nuestro bosque y lo que tiene que procurar también de rentabilidad económica y apuesta por la producción y mantenimiento de estos montes. No sé si he respondido. Las pilas. Sí, ya funcionan las pilas. Voy ahora con Patricia, que es la gerente de la Confederación de Selvicultores, de Propietarios Forestales. Vosotros habéis hecho una propuesta fiscal, precisamente, y es una propuesta que nace de la necesidad, entiendo yo, que todos los propietarios forestales y las asociaciones provinciales y regionales os están haciendo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso y en qué momento estáis. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, aunque yo soy de COSE, soy la gerente de COSE, pero hoy estoy aquí hablando en nombre de Juntos por los Bosques, que es una plataforma que agrupa a más de 100 entidades, donde está todo el sector forestal, desde la cadena de valor, propietarios, empresas, industrias de primera y segunda transformación y todas las entidades que están relacionadas con el sector forestal, desde la certificación forestal, colegios, universidades, todo, ¿no?, lo que tiene relación con el sector forestal. Y aunque nosotros, en particular, desde COSE, llevamos desde 1999
trabajando en una fiscalidad forestal, porque hemos visto que es la mejor herramienta que existe para activar un sector, para activarlo económicamente. Pues coincidió con que en el Día Internacional de los Bosques 2022, que se celebró en Orea, en el Alto Tajo, en Guadalajara, pues allí, en unos grupos de trabajo, coincidimos con Greenpeace y allí, pues bueno, resultó que ellos también estaban trabajando en un documento sobre fiscalidad verde. Nosotros lo llamamos fiscalidad forestal. Pero bueno, hablando, hemos visto que bueno, aunque siendo diferentes, pues que teníamos muchas de nuestras prioridades, objetivos y medidas coincidían, ¿no? Muchas. Entonces, nos hemos juntado, hemos tenido un proceso conjunto de trabajo y yo lo que más me satisface es que es posible llegar a un consenso, ¿no? Pues posturas que a priori parecían muy distantes, pues al final, pues por nuestro amor a la naturaleza, a los montes y nuestro compromiso con la sociedad, pues nos hemos focalizado más en lo que nos une que en lo que nos separa, ¿no? En buscar soluciones más que en los problemas, ¿no? Y eso nos ha llevado pues a ese documento que bueno, salió de allí, que se llama un documento que se llama Sumar complicidades y que bueno, pues es un documento que habla que es para los montes, ¿no? Para los montes de titularidad privada, individual y colectiva, para los montes comunales, para los municipios forestales, para los montes en el catálogo de utilidad pública. Es decir, es un documento que es para todos. No, tengo mucho que decir. Bueno, pues ahora seguimos. Y le doy la palabra ahora a Alejandro Jano, para todos los conocidos, ¿verdad? Él es Faltaría más. Bien merecido. Jano, que es resinero en la provincia, que todo el mundo sabe que tiene una bomba de resina en el subsuelo, ¿verdad? Y que nutre de resina a los pinos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de llegar a que la Junta de Castilla y León haya reconocido a los resineros, que era una de vuestras peticiones, en el régimen agrario, algo que para vosotros era sumamente importante. Estabais trabajando en la mesa de la resina. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso y por qué es necesario esto. Sí, vamos a ver. Todo esto viene porque la resina se acabó prácticamente en el año 1990, porque se había hecho un plan de reestructuración del sector por 5 años y duró solo 4, todo por los precios, claro. Entonces, bueno, pues en el 98 se volvió a retomar la resina, con acuerdos que se hicieron con fabricantes, ayuntamientos. Bueno, y a partir de ahí, bueno, no estaba todo el sector estaba totalmente desregulado, no había ningún punto de encuentro, de nada. Entonces, bueno, pues empezamos a moverlo, sobre todo que en aquella época Juan Carlos Álvarez, que está ahí, era el presidente de la Comunidad de Coca. Mucho también Álvaro Picardo, que también está ahí, por la Junta de Castilla y León. Y luego ya pues fue José Luis Acebes, que presentó el Partido Socialista una PNL en las Cortes de Castilla y León, y ahí hubo un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para instar a la Junta de Castilla y León a hacer la mesa de la resina. Más que nada porque hubiera un punto de encuentro con toda la gente que estaba metida en el sector, con fabricantes y todo, porque es que no teníamos nada. En la mesa de la resina vosotros propusisteis, como resineros, que se os incluyera en el régimen general agrario, que hasta entonces... No, vamos a ver. Nosotros cuando hicimos la mesa de la resina se hizo en el 2010 o el 2011, creo que fue. La iniciativa fue en el 2010, creo, y la mesa se formó en el 2011. Y ese año fue el año del boom de la resina, porque pasamos de cobrar 67 céntimos en el 2010 el kilo a en el 2011 cobrar 1,05. Coincidió con el año de la crisis, con lo cual mucha gente de la crisis ya entró en la resina. Bueno, pues pasamos de ser a lo mejor en Castilla y León, no sé, Rincón de la Vega, que éramos 50 o 60 o 70, y
y otros 30 o 40 que hubiera por ahí dispersados. Pero vamos a ver, Rincón de la Vega sigue, y es la única que sigue manteniendo el régimen general de la seguridad social como siempre ha tenido el resinero. Entonces, toda la gente que entró nueva y los poquitos que quedaban fuera parte de Rincón de la Vega, esos sí que estaban en el régimen agrario. O sea que tenemos, para que sepas, hay dos seguros. Está el régimen general, que es la única empresa que le lleva Rincón de la Vega, y luego está el resto que están en el régimen agrario. Muy bien. Hay que decir que los resineros trabajan 8, 9 meses normalmente, que tenéis que parar aproximadamente 3 meses, y que en ese periodo de esos 9 meses vosotros cobráis por los kilos de resina que recogéis y que, por tanto, tenéis que trabajar un poco casi a destajo en ese sentido para... No, es que el oficio del resinero es trabajar a destajo. O sea, a ti te pagan por cada kilo que sacas del pino. El único que trabaja jornal es Rincón de la Vega porque es empresa. Entonces Rincón de la Vega es la que se queda con los pinos y Rincón de la Vega la que vende. Y luego cada trabajador es fijo discontinuo y tiene un jornal. Y el resto de los resineros que son autónomos, pues hay de todo, claro, y trabajan en el régimen autónomo igual, al destajo lo mismo, con tantos kilos sacan, tantos kilos ganan, pero cuando se llega a mediados de noviembre, que más o menos es cuando se acaba la resina, pues ya tienen, ¿qué hacen? Siguen pagándose el cupón todos los meses agrarios sin ganar nada, porque claro, es que no hay más. Que ese es el mate que hemos tenido siempre con la Junta, pensando que bueno, pues que el monte le hace falta trabajo. El resinero siempre ha estado en invierno trabajando precisamente porque los pinares, el que sepa un poco de ellos, no nacen ya puestos. O sea, estamos hablando de la zona de Segovia, que si no fuera por los pinos eran dunas. Entonces, el pino pues tiene una vida de 100 años y antes de los 50 que se empieza a resinar, pues tienes que dejarle ya en 125, 130 pinos por hectárea porque no aguanta más, porque es arena, no es como la Sierra de Cuenca o de Guadalajara, que lo mismo hay 300 pinos por hectárea, es otro clima. Bueno, lo de la bomba de resina era una broma. Ya veo que lleváis muchos años trabajándolo, ordenando los montes y trabajándolo bien. Y ahora le quiero dar la palabra a Luis Berbiela Mingot, que viene en representación de la Fundación Pau Costa, que han sido capaces de sacar, y eso sí que tiene mérito, un documento, una declaración de consenso sobre la gestión de los grandes incendios forestales. Cuéntanos un poquito la iniciativa, por qué surge, cuál es la necesidad. Bueno, lo primero agradecer al MITECO que nos haya ofrecido esta oportunidad. Creo que no te funciona muy bien. Pues lo siento. Primero, agradecer al MITECO que nos haya ofrecido esta oportunidad. Segundo, felicitar a Greenpeace, a World Wildlife Fund y a Ecologistas en Acción, pero sobre todo a las dos primeras por la valentía con la que vienen trabajando respecto al sector forestal en general y a los incendios forestales en particular, modificando el discurso del ecologismo enfrentándose a dificultades importantes, internas y externas, para que se comprenda su posición, apoyando decididamente una gestión activa de los entornos forestales. Y, por último, al foro, mi agradecimiento, porque no es fácil hablar con quien tiene otras opiniones y llegar a consensos para establecer el acuerdo que nos han presentado, pues tiene un mérito singular y además es trascendente de cara al futuro del sector forestal. Los bosques necesitan cómplices y es trascendente que esa complicidad se transforme en realidades, ¿no? Lo primero que quería comentaros es, desde la Fundación Pau Costa, un poco la idea de que primero necesitamos entender a los bosques. Los bosques tienen otra escala y esa escala es diferente en lo temporal. No entendemos, no podemos entender en nuestra perspectiva de 30 años bosques que necesitan 800, es que es imposible. No entendemos que la encina que estamos viendo estaba ahí cuando pasaba por aquí, yo qué sé, hace 1000 años, ¿no? Cuando estaba la mesta todavía, o cuando no podemos entender la transformación y el cambio que supone en 800 años.
Los bosques tienen otra medida de tiempo y eso, imaginaros, lo estabas hablando hace un minuto con la sabiduría del bosque, ¿no? Que es, hablas de 125 años, de la densidad, de los tiempos son distintos y esto comprenderlo en nuestra sociedad hoy del tuit y de los 4 años de tiempo de una legislatura es imposible. Por eso es tan importante que nos acompañéis hoy los que tenéis responsabilidades políticas, porque trasladar la necesidad de entender el bosque es vital. El segundo tema también de escala es el territorial. Es verdad que los árboles no se mueven, pero es cierto que los bosques sí que se mueven en el territorio. Los bosques no necesitan nuestra ayuda, nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. El plan que hay no es salvar el planeta se salvará solo. Nos tenemos que salvar nosotros, los que estamos en peligro somos nosotros. 8.000 millones de almas, ¿no? El problema está cómo nos gestionamos aquí dentro, ¿no? Y los bosques son parte de esa gestión, pero los bosques se salvarán solos. Han pasado 4 glaciaciones. O sea, el concepto cambio climático nos tiene que preocupar a nosotros. Los bosques van a superar el cambio climático. Han superado 4 glaciaciones. Por lo tanto, estamos hablando de millones de años y el concepto bellota o el concepto piñón no es de antes de ayer. Entonces, eso está ahí y ese mensaje hay que darlo. Entonces, primero, entender, también hay una dimensión ambiental, pues que no puede haber hayas en Almería o que no podemos tener el concepto de masa monoespecífica, pero si es que los encinares son monoespecíficos, es que los hayedos son monoespecíficos, es que el pinsapar es monoespecífico en términos de árbol, ¿vale? De árbol dominante. Es verdad que tenemos una biodiversidad, por suerte, extraordinaria, pero estamos vendiendo mensajes que la sociedad compra y que simplemente no son reales. Entonces, primero entender, luego conocer. Tenemos que asumir esa realidad, no vivir en el mito y, por último, gestionar. Y es a donde vamos, a gestionar, pero desde un consenso social que implique ese nivel de acuerdo en nuestra defensa, en nuestra seguridad frente a los grandes incendios y que el objetivo es tener esos bosques que nos ayuden a vivir mejor a todos. Muy bien. Arantxa, vamos con la pregunta de los resultados. ¿En qué momento estáis? ¿Qué resultados esperáis conseguir? ¿Qué objetivos fundamentales tenéis con esta nueva norma foral y la participación de todos los actores? Bueno, pues en primer lugar la norma foral pretende regular, ¿no? De forma más adecuada hacia los retos climáticos la gestión que hacemos en el territorio. Esta norma pretende también ordenar de alguna manera y recoger la multifuncionalidad de estos bosques en Vizcaya. Y, bueno, estamos en el desarrollo del texto, estamos en ese contraste que os he comentado anteriormente y bueno, pues tendremos que desarrollar después, tras la norma, habrá otro desarrollo reglamentario que recoja ya los planes de ordenación forestal zonificados, que hagan un poco, bueno, recojan un poco las características específicas de cada zona, ¿no? Porque sí es cierto que también dentro de nuestro pequeño territorio hay zonas distintas, ¿no? Hay lugares donde la propiedad es más pública que privada y suele ser una fuente importante de financiación de los propios municipios pequeños y esto también es importante. Y bueno, pues una vez tengamos ese desarrollo más planificador en cuanto a territorio, pues podremos ir avanzando en la gestión. En esta administración, en la Diputación Foral de Vizcaya, tenemos además un complemento que creo que es importante, que es un plan de ayudas específico para la gestión forestal. Y este plan de ayudas específico, que ronda los 4 millones de euros anuales, permite que tanto propietarios de los montes puedan bueno, realizar cualquier tipo de actuación preventiva, de gestión y mantenimiento de la masa, de inversiones para cierres y repoblaciones, de accesos que permitan, ¿no?, minimizar ese riesgo de incendios. Todas esas actuaciones son importantes y son un complemento al plan, ¿no?
Todas estas ayudas que concede la Diputación Foral tienen que tener un plan de gestión forestal sostenible. Es una condición para que esas ayudas se puedan conceder, porque entendemos que esos planes de gestión sostenible tienen que ser un poco el ABC, ¿no?, de la gestión que se haga en ese territorio. Son planes de gestión que llevamos haciendo 20 años y que, bueno, que en Vizcaya son más de 2.500 planes aprobados que la Administración aprueba. El propietario propone, recoge un poco una serie de indicadores y directrices fundamentales y la Administración aprueba. De manera que, bueno, pues con esas distintas patas, pues bueno, vamos haciendo una gestión que está dando resultados en cuanto a la gestión de incendios. En ese sentido, sí que es cierto que llevamos pues los últimos 30 años con una incidencia de incendios muy baja. Y es cierto también, salvando el año pasado, que tuvimos un incendio que arrasó con 500 hectáreas, que fue algo bueno, pues bastante virulento, con unas rachas de viento de 120 kilómetros por hora, que fue, bueno, pues un incendio explosivo, ¿no? Pero que seguido hemos actuado para regenerar la zona, para hacer cortafuegos, accesos rápidos. Bueno, ese incendio tenía un riesgo de ignición de 1.500 hectáreas y nos quedamos en 500, con lo cual, bueno, pues creemos que estamos haciendo las cosas con cierto rigor, ¿no? ¿Cómo está siendo el proceso de participación? ¿Realmente hay un buen ambiente? ¿Se entienden los grupos, los actores, cuando han estado a veces tan enfrentados? Se entienden y se desentienden. Bueno, siempre hay, bueno, el debate está ahí, ¿no? El debate de especies, el debate de la intensificación. Pero bueno, por otra parte también hay bueno, pues el entendimiento social de que el monte es muy cercano al territorio, como os decía anteriormente, y existe esa necesidad, ¿no? Esa necesidad imperiosa de responder a los retos climáticos por una parte y a recoger todo eso en una norma, ¿no? Esto se entiende también por el sector forestal, y el sector forestal también quiere tener una actitud proactiva, ¿no? En esto que seamos nosotros quienes podamos decir e indicar cómo se debe gestionar el monte, que somos conocedores de esa realidad y pisamos ese terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, bueno, hay tensiones, pero hay interés en llegar a acuerdos, que eso es lo principal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Patricia, ya nos has adelantado algo antes, pero yo quisiera que adelantaras un poquito más, ¿no? ¿En qué momento estáis ahora mismo de ese proceso de diálogo, de consenso y de propuesta fiscal? ¿En qué momento estáis? Bueno, pues ¿Cuáles son los resultados? Sí, estamos muy cerca de cerrar ese documento cuya finalidad, como se está viendo y se está repitiendo en esta jornada, es estimular la gestión forestal sostenible. Este es el objetivo y son medidas concretas para alcanzar ese objetivo. Esa gestión forestal está muy condicionada por la falta de rentabilidad y esa ausencia de gestión conlleva al abandono, ¿no? Esa falta de rentabilidad de los montes, de las explotaciones forestales, conlleva al abandono, y eso para nosotros es nuestro mayor enemigo, porque el abandono significa deterioro del estado de salud de las masas forestales, significa el abandono a su suerte, es decir, pasto de las llamas, y pérdida de riqueza económica y ambiental. Entonces, para evitar ese abandono, para que la gestión sea rentable y para estimular que cada vez haya más propietarios o gestores que inviertan en el monte, pues para eso se han diseñado este paquete de medidas fiscales, porque, vamos a ver, hay que ser sinceros, o sea, invertir en un negocio
donde los turnos de producción son a muy largo plazo, donde el riesgo que se asume es enorme por las condiciones climáticas extremas, pues esos riesgos de incendios, nevadas, vendavales, inundaciones, plagas, enfermedades, muchísimo riesgo. Y segundo, un retorno de la inversión también muy a largo plazo, pues esto no es atractivo, invertir. O sea, nadie invertiría en un negocio con esas características. Sin embargo, es el mayor negocio, entenderme, entre comillas, que aporta a la sociedad, que más beneficios aporta a la sociedad. Tanto en bienes, que pues todos los recursos que tiene el monte, que son muchos, el monte como una fábrica de recursos, de las que viven muchas industrias y muchos pueblos, y es un tejido que no se puede perder, como en servicios, que sin ellos no viviríamos. O sea, son fundamentales para el bienestar humano. Servicios no remunerados, por otra parte. Entonces, pues todos queremos tener agua en cantidad, en calidad, aire puro para respirar, queremos disfrutar de un paisaje, queremos biodiversidad, queremos un planeta mejor. Todo eso está muy bien, pero eso requiere de una inversión, ¿no? El monte también hay que mantenerlo. Entonces, estas medidas van dirigidas a eso, ¿no? O sea, por un lado, por justicia, nuestro sector tiene unas características que los diferencian de otros y necesita tener una fiscalidad adaptada a estas especificidades, por nuestras peculiaridades y por eficiencia. Somos muy eficientes y además hay un elemento diferenciador que nos separa de otros sectores y es que nosotros incidimos directamente en el medio rural. Es decir, el monte es capaz de absorber mucho empleo, de ofrecer empleo. Y eso no lo tienen otros sectores, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el medio rural, en los pueblos, y eso es fundamental para el reto demográfico. ¿Vais a presentar un documento de fiscalidad conjuntamente, por ejemplo, con Greenpeace en algún momento? ¿Estáis trabajando en él? Sí, es nuestro objetivo. ¿Tenéis fecha marcada? No, fecha no. Pero estáis trabajando a destajo. Como los resineros. Es también WWF y Juntos por los Bosques, entre estas tres entidades. Muy bien, y, gracias pues, por la puntualización, Miguel Ángel. Sí, estamos en ello y esperamos que pronto pues, poder presentarlo. Muy bien. Jano, la participación de la gente de a pie, de los que trabajáis el monte, ¿qué importancia le das a la hora de la elaboración de las normas que van a regir vuestro trabajo? Es decir... Bueno, vamos a ver. El resinero siempre ha sido régimen general de la Seguridad Social. Todo cambió en el año 86, 87, que se hizo un plan de reestructuración del sector, lo hizo el Ministerio, todavía no funcionaba bien la Junta de Castilla y León. Era un plan por 5 años y duró 4, por el desajuste de precios. Era cuando China empezaba a soltar lastre y, bueno, pues infló el mercado de resina china. Y luego, bueno, pues la resina se vino abajo y hasta el año 98, que volvimos a resurgir un poco por un plan que se hizo entre Comunidad de Coca, Unión Resinera Española y nosotros, Rincón de la Vega, bueno, y con mediación de la Junta de Castilla y León, y ahí, bueno, pues fue donde empezó un poquito, pero claro, a la vuelta de poquitos años, pues empezamos cobrando 58 céntimos en el año 90 creo que fue el 98, perdón. Y luego, bueno, pues en teoría tenía que subir IPC todos los años, pero llegó un momento que no, que no la resina, bueno, China era cuando estaba en plena explosión de vender resina y, bueno, fue el mercado, claro. Entonces, pues al final pues hemos ido tirando poco a poco por mediación de la Junta de Castilla y León al principio, que nos daba trabajo en invierno para compensar esas pérdidas, porque con la resina solo perdíamos, éramos entonces 80, 90 resineros en Rincón de la Vega y seguramente que con la resina perdíamos más de 100.000 euros todos los años. Entonces la Junta lo que hacía era darnos trabajo que es necesario en el Pinar. Para poder trabajar en el Pinar tienes que tenerlo arreglado, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues a partir de ahí tuvimos unos años muy malos, pero muy malos. Además, si había algún resinero fuera del Rincón de la Vega, se fue. No entró prácticamente nadie gente hasta el 2011 que vino la explosión de la resina. La verdad es que pasamos de 67 céntimos a 1,05. Coincidió con el año de la crisis galopante también que hubo entonces y, bueno, pues pasamos Castilla y León de ser, no sé,
90 o 100 resineros a más de 1000 en 2 o 3 años. Y bueno, pues luego hemos tenido años buenos, años malos. La fiscalidad ha sido, bueno, nosotros somos régimen general, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, pero el resto son trabajadores que son autónomos. Pues hace unos años, no me acuerdo el año que fue, bueno, pues revisaron y les metieron, en vez de ser el régimen agrario, con la compensación agraria que se paga, que es el 12%, menos el 2% que te retienen, pues les metieron el general, con lo cual, bueno, pues hubo gente que le reclamó a Hacienda hasta 60 y 70.000 euros. Entonces, bueno, al final todo eso se arregló. Se ha arreglado, entre otras cosas, con la participación, que era un poquito el mensaje, ¿no?, que yo quería conocer, si realmente vuestra participación ha ayudado a crear unas condiciones mejores para el resinero. No sé si mejores o peores. Lo que sí que es cierto que nuestra participación, si no hubiera estado Rincón de la Vega, no había vuelto la resina. Pues nosotros volvimos en el 98 y el boom de la resina vino en el año 2011. Ya os digo que pasó de 67 céntimos el 2010 a 1,05 en el 2011. Que eso fue lo que propició que la gente volviera a la resina. Que de nuevo se vuelva a resinar, y es una alegría ver a los resineros en el monte, sin lugar a duda. Aquí mejor, la alegría mejor aquí que en el monte. En el monte está más jodido. Aquí estamos todos bien. Pues acabas de destrozar todo el romanticismo que yo quería darle. Muchas gracias. Este es un boicot de uno de los invitados al presentador, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que el romanticismo se acaba a las 4 de la tarde con toda la calor y los zaragüeyes. Ahí se acaba todo lo romántico que tiene esto. Pues me alegro de que lo digas, porque esa es la realidad y por eso estás aquí, Jaro. Muchas gracias. Lo es. Y cuéntanos un poco cuáles han sido los resultados de todo ese trabajo de consenso que habéis hecho en la PAU, es decir, qué es lo que habéis conseguido al final. Sí, bueno, lo más importante, como estamos subrayando todos, ese esfuerzo de reunir pues 60 especialistas profundamente interesados en resolver el problema de los incendios forestales, y que desde el ámbito institucional, conservacionista, de investigación, de gestión, de operativos, pues los encerramos en un hotel durante 48 horas hasta que sacasen de allí un papel, ¿no? Y dio resultado. Y es un resultado que exigía primero conocimiento y luego compromiso de consenso, ¿no? Y bueno, pues después de ese proceso viene la segunda parte, que es la redacción final del documento, que está expuesto, ¿no?, la adhesión a la declaración sobre grandes incendios forestales, y viene el momento de llevarlo a Europa y explicar que los incendios no se resuelven mandando, cuando te han ardido 30.000 hectáreas en cualquier país, un Canadair de algún lado de Europa, que eso no, que está muy bien y ahí sacas pósters y tweets y eso, pero estamos, como decía Marc Alsaster, precisamente en Orea, en la reunión esta que hemos llegado al final de la era de la extinción. Tenemos que entrar en una nueva era de gestión de incendios forestales que no se basa para nada en los criterios de políticas de supresión exclusivamente. Imaginaros que yo soy el director general de tráfico y vengo aquí a echaros un rollo sobre seguridad vial, ¿no? Y lo que os digo es que mi departamento está trabajando muy intensamente en conseguir que haya más ambulancias. Que realmente el problema de los accidentes de tráfico, como hay heridos, muertos, y va a haberlos la semana que viene y el domingo que viene, lo que necesitamos son muchas más ambulancias. Y que si sois generosos, a ver si también hacéis alguna UBI más. Porque algunos de esos accidentados necesitan salvar la vida en las UBIs. Bueno, pues indudablemente, ¿cómo no vamos a necesitar ambulancias? ¿Cómo no vamos a necesitar bomberos? ¿Cómo no vamos a necesitar gente y muchos aviones que resuelvan problemas puntuales extremos? Los necesitamos, pero ¿de verdad me dejaríais seguir siendo director general de tráfico? O me diría eso, oye, macho, hay una cosa que se llama cinturón de seguridad. ¿Por qué no convences a la gente que se ponga un cinturón de seguridad?
¿Por qué no exigimos que alrededor de las casas que están en entorno forestal sí o sí de una vez haya una franja de seguridad? Vamos a ponerle el cinturón de seguridad a la gente que vive en los entornos forestales que derivan una gran parte de los medios de extinción en cada incendio. Pero también necesitaremos conseguir que las infraestructuras viales sean seguras. Y para eso necesitamos trabajar en el monte, necesitamos gestión forestal. Total, que la declaración lo que puso de acuerdo a todos los que trabajaban en incendios es en la clara idea de que ya vale. O sea, si nos queremos tomar en serio el problema de la adaptación de los bosques al cambio climático, si queremos conservar de verdad los espacios naturales protegidos, que no protegerles, sino conservarlos, necesitamos tomarnos en serio un trabajo de gestión activa de los entornos forestales, de sus ecosistemas, de sus hábitats. Y lo que no podemos es seguir instalados en un principio de enorme comodidad política y social, que es la de no intervención en los bosques. La intervención en los bosques es imprescindible en nuestros paisajes culturales. Obviamente, estoy hablando de nuestro entorno mediterráneo, no de las selvas amazónicas. Y en nuestro entorno mediterráneo, los paisajes culturales tienen más biodiversidad, tienen más singularidad, tienen vida, siempre y cuando seamos capaces de gestionarlos. Y esto es lo que pretende el discurso de la declaración, con el soporte de compañeros de viaje tan apasionantes como Greenpeace, World Wildlife Fund, gestores forestales, los operativos de incendios de todas las comunidades. Intentamos que fuese una representación muy territorializada, muy de monte también, de verdad, muy de entornos rurales pequeños. Y bueno, ahora os necesitamos, a los políticos, agradeceros que estéis aquí, los que, como he dicho antes, los que tenéis responsabilidades políticas, porque realmente este cambio radical en nuestras políticas de gestión de grandes incendios forestales exige, como dice la declaración, pues gestionar al menos el 1% del territorio. El 1% del territorio forestal son 260.000 hectáreas, que es precisamente, como decía Miguel, lo que se nos quemó más o menos, un poco más, en el año 2022. Y es ahí donde tiene que estar la reacción. Muy bien, pues quiero dar las gracias a los cuatro por vuestra participación y el aplauso de todos, bien merecido. Gracias. Y ahora vamos con el tercer bloque ya y el último de la mañana, que es la de los representantes. Por favor. Y Julia Boada, por favor. Como queráis. A vuestro libre... Sí, ahí, perfecto. No. Sí, ¿dónde? Julia. Bueno, les presento un poquito más formalmente. José Luis, empiezo por allí, por Julia. Julia Boada es diputada por Girona, viene del Grupo Comú Podem, del Grupo Plurinacional Sumar. Gracias, Julia, por haberte sumado a la última hora, por hacer el esfuerzo por estar. José Luis Aceves es diputado del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Segovia y lo es ya desde las últimas dos anteriores legislaturas. Esta sería la tercera, ¿no? Y César Sánchez Pérez es diputado del Partido Popular por la provincia de Alicante y lo es también, si no me equivoco, las dos anteriores legislaturas y esta sería la tercera. Están invitados todos los grupos políticos con representación en el Parlamento, pero ya saben que estamos en un periodo de formación de investidura. Todos los grupos no tienen decidido quiénes van a ser sus responsables en las distintas comisiones, quién va a hablar de estas cuestiones y por eso los organizadores querían agradecer muy especialmente a los tres que hayan
hecho el esfuerzo por estar aquí. Bueno, la primera pregunta obviamente es común para los tres y es una pregunta obvia después de haber estado escuchando esta mañana la declaración y lo que habéis oído aquí es vuestra primera impresión. Señorías, no quería yo tantas confianzas desde el primer momento. La primera impresión, Julia, empezamos por ti. Vale, buenos días. Muchas gracias por la invitación y también por este acto interesante, también ¿no? con ideas claras, propuestas, esta hoja de ruta que analiza la situación, pero también propone soluciones y también ¿no? estos distintos casos de éxito que también inspiran futuras políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, gracias. Yo no soy experta en bosques, pero espero que aquí sea un poco un punto de partida también para establecer estas relaciones, para aprender más, ¿no? Y para identificar cuáles son las acciones necesarias teniendo en cuenta esta particularidad, ¿no? Que mencionábamos también al principio. El punto de partida para sumar, ¿no? Para nosotros que es importante es ser muy conscientes de que España es uno de los países más ricos en biodiversidad, pero que casi la mitad de los ecosistemas en España se encuentran en mal estado, ¿no? Hablamos de los bosques, pero también hablamos de los ecosistemas acuáticos, de los agroecosistemas, de la montaña y que, por lo tanto, está claro que necesitamos una política pública activa de preservación y restauración, ¿no? Y es esencial preservar todos estos ecosistemas y debe formar parte del diseño de esta transición verde justa, ¿no? Que pone en el centro no solamente el planeta, sino también a las personas, ¿no? Y aquí hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? En que se pone especial énfasis en que las personas que se ganan la vida en los bosques, en el campo, pueden tener una vida digna y que además sea hasta ¿no? un reclamo para evitar el despoblamiento. Por lo tanto, esta idea de que es vital que en los próximos años identifiquemos y planteemos e implementemos toda una serie de políticas públicas que nos ayuden a gestionar este reto que es la crisis climática en las próximas décadas, ¿no? Concretando, para sumar quizá 3 ámbitos claves de acción. La primera, debemos diseñar una estrategia nacional de prevención de incendios, ¿no? Aquí se ha nombrado, se ha explicado, se ha comentado, se ha propuesto, pero para nosotros es importante pues, mayor coordinación entre las comunidades autónomas, reforzar también las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales y también ¿no? mejorar el acceso a la información. Establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención. ¿No? Todos estos casos de éxitos también explican la necesidad de tener un apoyo financiero para poder fortalecer el trabajo de todas las administraciones y actores y, por lo tanto, ayudan del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de incendios forestales. Tiene que haber un acompañamiento también en materia presupuestaria para desarrollar todas estas acciones, ¿no? Y también finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales que decayó en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones, ¿no? Un segundo bloque que también ¿no? aquí se ha hablado, la importancia de una política forestal sostenible y que también aquí vaya en línea de la nueva estrategia de la Unión Europea en favor de los bosques para el 2030 y evidentemente teniendo en cuenta estas particularidades de los bosques españoles. Que para ser un poco más concretos, ¿no? Doncs, promover los manejos multifuncionales y que priorice la reforestación con especies autóctonas, la importancia y la promoción de la bioeconomía forestal sostenible, ¿no? Para estos productos madereros de larga vida, garantizar el uso sostenible de los recursos derivados de la madera para la bioenergía, que también se ha comentado, respetar los usos tradicionales y eliminar para ellos en la mayor medida posible las trabas administrativas, ¿no? Este acompañamiento que por una parte ¿no? de acompañamiento también en materia fiscal, pues también en facilitar a todos los procesos burocráticos, a promover la bioeconomía basada en los bosques no madereros y aquí también ¿no? todo lo que tendría relación con el ecoturismo, potenciar la gestión forestal colectiva por parte de los vecinos de montes comunales, ¿no? Aquí también hablábamos de cómo se gestionan los privados,
los públicos, pero también, ¿no?, promover la compatibilidad de manejos forestales y la ganadería extensivas, ¿no? Por lo tanto, también proponemos desarrollar un plan de empleo forestal en las zonas de incidencia de grandes incendios, con personas, ¿no?, con población de los pueblos, para garantizar que esta gestión integral forestal también tenga un retorno en la población local, y abordar la lucha contra los incendios forestales acompañando las políticas paliativas de reforzamiento de los medios de extinción, ¿no?, que esto también se ha mencionado. Y el último ámbito que quizá también es importante, y también, ¿no?, con el compañero anterior del patrono de la Fundación, ¿no?, que reflexionaba sobre que al final los bosques, los ecosistemas van a sobrevivir, son resilientes, van a sobrevivir de otras formas, ¿no?, y que por lo tanto la acción no es solamente para salvar los bosques, sino también para salvarnos a nosotros, básicamente. Creo que también es importante que abramos un poco el foco. Y aquí también dar importancia, por ejemplo, en esta regulación que hace poco, ¿no?, este año, que se ha aprobado en la Unión Europea sobre la desforestación, ¿no? La Unión Europea es responsable del 16% de la desforestación tropical, ¿no?, sobre todo del sur global, vinculada al comercio de la carne, de la soya, de la palma. Pues aquí también tenemos un reto, y por lo tanto garantizar que estamos alineados con esta regulación y controlar qué son estos productos madereros importados o estos productos que derivan en la desforestación. Y por el momento lo dejé aquí. Sí, bueno, bien. No, perdón. No me parece poca cosa, porque mi pregunta era qué te parecía y nos has contado todo. Ya, he ido directo, estoy un poco nerviosa, creo que es esto. Has dicho, por si acaso no me deja luego, lo voy a contar ahora. Me parece estupendo, muy bien, muchas gracias. José Luis, tu impresión sobre las propuestas, la declaración y las propuestas que hoy has estado escuchando aquí. Bueno, pues nada, en primer lugar quería agradecer la invitación. Es un placer de verdad compartir. Como os podéis imaginar, para un forestal además venir a un foro sobre bosques pues es siempre un placer añadido, ¿no? Por lo tanto, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros, y quería también, desde luego, dar la enhorabuena pues a los organizadores, pero sobre todo, lo decía Miguel Ángel y yo lo comparto con él, yo creo que es un hito, ¿no? Es un hito que realmente hoy, además Día Internacional contra el Cambio Climático, que lo habéis elegido de una manera muy adecuada, el presentar un documento de estas características, aparte de ser un hito de futuro, una oportunidad de futuro, pues bueno, yo creo que aunque se digan cosas que, bueno, se venían comentando de manera diferente en nuestro país, creo que es importante el haberlo plasmado en un documento. Por lo tanto, quería agradecer pues a las tres grandes organizaciones ecologistas de nuestro país y al Foro de Bosques y Clima pues por vuestro trabajo durante este tiempo para hoy tener este documento. De verdad es de agradecer que hayáis hecho este esfuerzo, y yo creo que tiene que ser un punto de inflexión para el futuro, ¿no? En segunda cuestión, decirle, bueno, pues el contenido de lo que viene a marcar el documento. Yo creo que el documento, si fuéramos muy sinópticos en el momento en el que vivimos ahora del tuit, ¿no?, de los 140 caracteres, yo creo que el documento tiene tres hitos importantes. El primero, que es un documento firmado por quien lo firma, ¿no? El segundo, que viene a reflejar en nuestro país una necesidad de consenso. Yo creo que es una palabra muchas veces utilizada, pero algunas veces también manida, porque realmente lo que se denomina consenso, por lo menos bajo mi punto de vista, es poder llegar a acuerdos, poder llegar a plasmar en un futuro, cuando se hacen iniciativas de estas características, que puedan en un futuro verse reflejadas en acuerdos de país, ¿no? Y el tercero, ya digo, si fuéramos tan sinópticos, tiene muchas más cosas, evidentemente, pero el tercero yo creo que es algo fundamental, ¿no? Realmente la sociedad civil empuja muchas veces políticamente en un país como nuestro en reivindicaciones, pero es que en el momento que estamos en la emergencia climática en la que vivimos, es que seguramente ya no hay tiempo. O sea, quizás también creo que ese es el tercer elemento, ¿no? Decir un toque de que ya no hay tiempo y hay que tomar decisiones de manera, pues muchas veces acelerada por el tiempo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que también no escondo nada si digo que en estos últimos años se han puesto en marcha iniciativas, lo decíais en los anteriores foros, lo decía también la directora general, tanto la Estrategia Forestal Española como el Plan Forestal, como la aprobación de la primera ley de cambio climático en la historia de nuestro país, que muchas veces se olvida. Y yo lo digo porque seguramente esa ley
en un futuro tendrá que tener más incorporaciones. Estoy convencido y también lo defiendo, ¿vale? Pero es un hito que hace tan solo 2 años en nuestro país hay una ley de cambio climático en la que pone de verdad encima de la mesa estas realidades que durante mucho tiempo en muchos foros que hemos participado se debatían, se comentaban, se pedían. Y en esa propia ley de cambio climático no olvidemos nunca que hace referencia a una parte de lo que la anterior mesa se refería, ¿no? A la necesidad, seguramente, de poner en marcha medidas de fiscalidad, medidas de protección de los bosques de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, creo que una parte, y lo digo con satisfacción, en estos últimos años ha venido reflejado tanto en la legislación, me refiero en el Parlamento, ¿vale? También, por supuesto, en medidas de gobierno, me refiero no solo medidas legislativas, sino en este caso en la estrategia forestal y en el plan forestal español, medidas que cambian un poco el paradigma de lo que eran las anteriores planificaciones en nuestro país. Los efectos del cambio climático y toda la necesidad de tomar medidas sociales y económicas, bueno, pues seguramente se lanzaron de una manera mucho más adecuada, ¿no? Y finalmente también quería decir que no solo fue esto, se ha mencionado también, faltaban 15 días para aprobar 2 textos legislativos que también completaban parte de lo que era el paquete legislativo que el Gobierno había puesto encima de la mesa, como era la Ley de Bomberos Forestales y la Ley de Agentes Forestales en nuestro país. Ya estábamos hablando en los grupos para la fase de enmiendas, que ya había producido la fase de enmiendas parciales, y bueno, estábamos ya en la fase final de negociadora para aprobar los textos, y bueno, el adelanto electoral no lo ha permitido, pero bueno, estoy convencido que en esta legislatura que estamos, y así lo deseo de verdad, pues que sean algunos de los textos legislativos que consigamos aprobar en nuestro país, porque además, termino con esto, tampoco se ha mencionado, y perdonadme que si no lo digo seguramente me traicionaría a mí mismo, en la gestión forestal también hace falta técnicos. Y ahora mismo en nuestro país hay una clara deficiencia de personal técnico para la gestión. La hay, fundamentalmente por una sencilla razón. La edad media de los empleados públicos en nuestro país, en cualquier ámbito, pues estamos en torno a 55 o 57 años y en los últimos años pues ya la estamos viviendo, pero es que los que vienen después, si no se toman medidas, como me alegro que se están tomando en una oferta de empleo público cada año un poquito superior, pues evidentemente no llegaremos a tener los profesionales adecuados para poder desarrollar todas estas políticas que son al fin y al cabo los encargados, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. César, tu primera impresión de lo que se ha hablado esta mañana aquí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, una impresión es difícil de concretar en poco tiempo porque la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes, muy diversas, desde distintos enfoques. Pero yo creo que es muy bueno que haya un diálogo entre quienes gestionan el mundo forestal, quienes gestionan el medio ambiente, las organizaciones que impulsan a la sociedad y también las administraciones. Es fundamental. Una pequeña apreciación al comentario que hacía mi compañero Areces. Es muy importante la oferta de empleo público, pero es muy importante también no olvidar que el 70% de la masa forestal en España está en manos de privados. Y es muy importante, en consecuencia, activar la economía, impulsar la economía para que esos técnicos que hacen falta, esas personas encuentren un incentivo a la hora de estudiar, a la hora de incorporarse académicamente a estudios vinculados a la actividad económica del mundo forestal. Y en ese sentido, yo creo que no podemos olvidar que la colaboración público-privada es esencial. Es más, en un mundo en el que parece que vamos evolucionando, en el que hemos pasado de alguna manera de una sociedad líquida a una sociedad de tendencias líquidas, hay un riesgo real que tenemos que ocuparnos de él, y es que el ecologismo en un momento determinado se convierta en impopular. Por eso es tan sumamente importante muchas de las cosas que se han dicho esta mañana aquí, que es la economía. No habrá lucha contra el cambio climático sin economía. Del mismo modo que tenemos que hacer todo lo posible para que no haya economía sin medio ambiente. Y en ese sentido es muy importante, por tanto, el diálogo entre administraciones, administrados, organizaciones y las empresas privadas o los particulares privados que gestionan el mundo forestal.
Desde el Partido Popular durante estos últimos años hemos trabajado, hemos colaborado en la elaboración de la Ley de Cambio Climático, aportando enmiendas. Posteriormente también hemos trabajado en la Ley de Economía Circular, que se aprobó el año pasado también con importantes enmiendas, pero entendemos que tenemos que seguir dando pasos. Y uno de los temas que está encima de la mesa, es más, quizás en el cajón durante estos últimos años, es la fiscalidad verde. Además, Europa apremia a los países en la Unión Europea a que tengan una fiscalidad verde y España no ha afrontado ese reto. Por tanto, es importante la singularidad del bosque ibérico, la singularidad que tenemos en el sureste español en particular, con la amenaza que tenemos de convertirnos en ser el primer desierto de Europa, que es una realidad, está ahí. No podemos no comentarla, no decirla, no podemos obviarla porque es una realidad. Podemos convertirnos en ser el primer desierto de Europa, está ahí. Tenemos una singularidad y en ese sentido la estrategia española puede aportar esa singularidad. Documentos como el que se está trabajando puede aportar también que la singularidad ibérica tenga su relevancia en esa estrategia europea, esa particularidad en la estrategia europea, pero también es muy importante que afrontemos el reto de la fiscalidad para incorporar nuevas economías y economías que en estos momentos, pues como la economía de la resina, como se ha comentado aquí, cómo buscamos el equilibrio para que otras economías como los chopos en la Ribera del Duero puedan hacer compatible la necesaria conservación de las riberas de los ríos y al mismo tiempo el mantenimiento de economías históricas que mantienen muchísimos pueblos, porque no podemos olvidar que la mayor amenaza para el medio ambiente es el abandono. El abandono es la mayor amenaza para el medio ambiente y, en consecuencia, el abandono de los campos conlleva desertificación. En fin, todos sabemos que los incendios del 2020 son un claro ejemplo y una bandera que tenemos que estar muy atentos porque España es un país que en estos momentos necesita inversión, pero muy especialmente también favorecer que las economías vinculadas al mundo forestal, al mundo del campo, tengan la posibilidad de encontrar mucha gente la oportunidad de poder vivir ahí, con presencia. Y el diálogo, que también creo que es muy importante que afrontemos entre ciudad y campo, es esencial en el futuro. Espero que no, y todos deseamos que no. Somos todos optimistas, preocupados y ocupados en solucionar los problemas, pero un futuro distópico en donde haya un muro gigante entre el campo y la ciudad, donde vivirá en 2050 el 80% de la población, es una amenaza real. Por tanto, el diálogo entre el campo y la ciudad es esencial también para concienciar, con educación, para que las personas que viven en una ciudad no vivan al margen y cuando se tomen decisiones en la ciudad respecto al campo, no solamente sean decisiones institucionales o de administraciones, sino que las microdecisiones que toman los ciudadanos en su día a día, en ese 85% de la población que vivirá en las ciudades, contemple también propósito, y el propósito de cuidar el campo y el medio ambiente. Muy bien. Notamos todos matices interesantes que nos podrían llevar a un debate muy interesante entre los tres, pero evidentemente esto no es el Congreso, tendréis que esperar a estar en el Congreso, pero hoy sí, precisamente porque se están manteniendo posturas muy de acuerdo todos, ¿no? Diálogo, consenso, transversalidad. Y por eso quería preguntar a los tres si el hecho de que sean los principales actores, en este caso de este sector, los que tengan la iniciativa de sentarse a hablar, de consensuar y de ofrecer soluciones al Poder Legislativo, si esto facilita precisamente que se adopten medidas legislativas o ejecutivas. Julia, la primera. Creo que en muchos grandes avances, no solamente en materia ambiental, sino también en materia social, viene de la iniciativa de la sociedad civil organizada, que no solamente identifica los problemas, sino que ofrece soluciones, ¿no? Aquí es un muy buen ejemplo de cómo nos marcan un posible camino y que a partir del debate institucional, pero alimentándonos del debate público de la sociedad civil,
pues puede alimentar, debe alimentar, es tremendamente positivo, pues tanto el debate legislativo y luego la ejecución de estas políticas públicas, y también con cierto control y feedback constante con los distintos actores. También ha sido interesante porque las ponentes anteriores también venían de diferentes sectores, ¿no? Pues seguramente involucrarlos en todo el proceso, el de diseño, el de implementación, el de evaluación, pues es garantía de seguir avanzando. Por lo tanto, desde Sumar nos llevamos todo este aprendizaje y a disposición para implementar. Muy bien. Bien, yo por responder a lo que comentabas, claro que es importante y es interesante que siempre se escuche en los foros de decisión parlamentaria estas cuestiones. Pero permitirme que le haga un añadido, ¿vale? La idiosincrasia particular de nuestro país, sabéis la que es, ¿no? Realmente hay una estrategia forestal española, hay un plan forestal, pero quien realmente ejecuta eso son las comunidades autónomas. Y quien tiene la obligación, por sus propios estatutos de autonomía, de después desarrollar, implementar y, ¿por qué no?, innovar con respecto a ello, son las comunidades autónomas. Por lo tanto, en los foros parlamentarios también de las asambleas legislativas autonómicas es importante este debate, es importante estos documentos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tener que gestionar el día a día, porque ellos son los que tienen sus departamentos de gestión para poder desarrollar este tipo de políticas. Evidentemente hace falta siempre una coordinación y unas políticas globales, pero quien realmente lo ejecuta son las comunidades autónomas. Segundo, César, no es por polemizar, no he mencionado la economía, pero evidentemente la estrategia forestal española y el plan forestal tiene un documento, o sea, tiene un anexo aparte, tiene varios capítulos que hablan sobre la bioeconomía, porque es fundamental. De hecho, se está haciendo y, por supuesto, completamente de acuerdo. Nunca he estado en contra de la economía privada, no he estado nunca en contra de la colaboración público-privada, es necesaria y en este sector más todavía, pero evidentemente si no existen gestores, si no existen personas para poder desarrollar esas políticas, tampoco se puede hacer economía privada en los montes, porque si no hay técnicos, si no hay agentes, si no hay gente que apague los incendios, pues evidentemente será complicado. Pero también ahora decía la discrepancia con César, pero también voy a hacer una alabanza. Los dos fuimos ponentes en el Real Decreto Ley 15 de 2022 de incendios forestales en nuestro país de 1 de agosto, que como sabéis modificó una serie de artículos interesantes de la Ley de Montes y bueno, al final llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, eso quiere decir que siempre hay margen para el acuerdo cuando son temas que son importantes para la cultura y en este caso también para la economía de nuestro país, ¿no? Y por finalizar con la pregunta que nos hacías, también creo fundamental una parte que se ha tocado solo de soslayo, pero que me parece fundamental. Nunca se puede legislar a espalda de los interesados, de los pobladores. Es decir, evidentemente se pueden tomar o se pueden hacer las medidas que sean necesarias, pero si la iniciativa que comentábamos de Vizcaya o en otros sitios que se hacen, si no se tiene en cuenta a la gente que está en el territorio, lo veíamos con Rincón de la Vega en el sector resinero y en otros muchos, si no se les tiene en cuenta, es muy difícil poder desarrollar ese tipo de políticas. Muchas gracias. Bueno, yo sin ánimo de polemizar, o nos espabilamos o vamos a legislar para nada porque no habrá pobladores sobre los que legislar. Y ya hay en España algunos lugares con muchos riesgos de zonas abandonadas, de zonas en donde la actividad económica y en consecuencia la presencia de los pobladores es casi ausente, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Quizás a lo mejor el tema de qué hacemos primero, si una cosa o la otra, yo creo que en paralelo. Y por eso es tan sumamente importante y hay que felicitar a los organizadores de este foro el que estemos todos aquí hablando, también para polemizar y también para matizar y también para expresar la forma en la que tenemos singularmente de ver las cosas los distintos partidos políticos, porque además eso es sano y permite a quienes estáis de la parte de la sociedad civil, tanto organizaciones no gubernamentales como también quienes gestionan el mundo forestal, escucharnos y también nutrir de los posicionamientos políticos, nosotros de vosotros y vosotros y nosotros de vosotros, ¿no? O sea, los dos. Por tanto, yo creo que es muy, muy, muy importante que prestemos
especial atención a la supervivencia del campo, a la economía en el campo, pero no desde un punto de vista capitalista, no desde un punto de vista de destrucción de la naturaleza, porque el simplismo a veces en el debate lleva a que cuando se plantean este tipo de debates se polarice de tal manera que al final solamente quede el debate entre buenos y malos. Vamos a ser sensatos, vamos a ser sosegados en el debate, porque al final todos queremos lo mismo. Queremos tener un planeta mejor, queremos acabar con prácticas que amenazan nuestro medio ambiente, queremos luchar contra el cambio climático, queremos reducir las emisiones, mejorar la capacidad de creación de biodiversidad y mantener la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta, en nuestro país en particular. Yo creo que los objetivos mayoritariamente son los mismos y en ese sentido el diálogo, por tanto es fundamental. Hay matices a la hora de, por ejemplo, establecer los tiempos, el calendario. Nosotros entendemos que a lo mejor el calendario tiene que ser un calendario pensando a largo plazo, en donde vayamos todos juntos, en donde no haya riesgos de brecha entre lo que es necesario y al mismo tiempo lo que perciben los ciudadanos que es necesario, porque qué duda cabe que, insisto, y me gusta decirlo, hay un riesgo real en este mundo de tendencias líquidas, muy potentes pero líquidas, muy temporales, en donde puede aparecer mañana, en una situación de crisis económica, una tendencia de impopularidad del ecologismo, y eso sería malísimo. Sería algo muy perjudicial para el propio medio ambiente y para la propia necesidad de que todos seamos mucho más ecologistas en nuestro día a día y en nuestras microdecisiones como ciudadanos. Muy bien, veo que tenemos que terminar ya, pero os voy a pedir una última respuesta telegráfica. Por una parte hay que felicitar a los organizadores, que al menos está quedando de manifiesto que sí es posible que os pongáis de acuerdo, ¿eh? O sea, no es poca cosa, ¿eh? Entonces, ahora ya casi es una recomendación, ¿vale? Un poquito lo has adelantado antes tú, José Luis, y es que vosotros sabéis cómo llegar al qué tienen que hacer los organizadores de esta jornada, los promotores de este manifiesto, de esta declaración, para que no solamente pues, 3 de los principales grupos políticos estén aquí, sino que el mensaje llegue al resto del Parlamento, al resto de las fuerzas políticas. ¿Qué pasos creéis vosotros, que sois expertos, que deben dar para que el mensaje llegue al Poder Legislativo? ¿Empiezas tú, César? Cambiamos el orden. Pues lo más importante, y esto no sé si es políticamente correcto o no, espero que se entienda como una reflexión políticamente correcta. Lo primero es seguir haciendo el trabajo que están haciendo, que estáis haciendo, de concienciar a la sociedad, de hablar con la sociedad, de incorporar a la sociedad. Porque los responsables políticos somos un reflejo de la sociedad y damos respuesta a lo que la sociedad nos demanda, con nuestros matices, pero damos respuesta a lo que la sociedad nos demanda. Al final no podemos caer en el viejo despotismo ilustrado, que hay quienes gobiernan y gobiernan sobre la sociedad por encima de la sociedad y al margen de la sociedad. Gobernamos con la sociedad y la labor que hacen estas organizaciones que están organizando este foro es esencial para educar a la sociedad, para informar a la sociedad, para concienciar a la sociedad, y en ese sentido es la mejor ayuda que pueden hacernos a nosotros, a quienes tenemos la responsabilidad temporal prestada de tomar decisiones en el Parlamento. Sí, perdona, pero que insista, pero ellos van a seguir haciendo esta labor, sí, pero ¿cómo conciencian al Poder Legislativo? Que es que quizás es la razón última de dar hoy esta presentación, ¿no? Bueno, con este tipo de foros, por supuesto. Y además con el trabajo que realizamos. Con todas las organizaciones nos hemos reunido, tanto para la Ley de Cambio Climático como para la Ley de Economía Circular. Quito lo de residuos y suelos contaminados porque suena fatal. Entonces, dejo Ley de Economía Circular. Hemos trabajado permanentemente con muchísimas reuniones y yo creo que ese trabajo conjunto que se celebra en la sede de la Soberanía Nacional, que es en el Parlamento, es esencial. Diálogo, trabajo hacia la sociedad y trabajo también, obviamente, hacia el Parlamento. Bueno, quizás es redundar un poco, pero por ser un poco más sinóptico, yo creo que
tiene dos factores fundamentales. Antes me he anticipado un poco, no sabía la pregunta, perdona. La primera, por supuesto, a nivel de quien tenemos que legislar en el ámbito nacional, en el ámbito global, por supuesto, no cejar el empeño de con nosotros, desde luego ya lo sabéis, las puertas siempre abiertas, pero con el resto de grupos parlamentarios, si no han podido venir, pues seguramente algunos de ellos, lo he comentado, pues porque participan en otros foros, lo tienen más difícil de asistir, son menos diputados, pues tenéis que bilateralmente intentar contactar con ellos, pero lo otro lo veo fundamental, es decir, sabéis que las grandes políticas de nuestro país tienen que estar aprobadas en las conferencias sectoriales, en las que participan los consejeros, consejeras de las comunidades autónomas con cada ministerio, en este caso estamos en el de transición ecológica, y ahí es fundamental también que en el ámbito de las comunidades autónomas, que vuelvo a incidir, pero es que es la realidad, quien tiene que ejecutar las políticas por competencia legislativa, en este caso de desarrollo en una parte y otras de gestión, son las comunidades autónomas en el sector forestal. Por lo tanto, es en los territorios en los que tiene que provenir esa sensación de consenso para que luego en las conferencias sectoriales sea más fácil aprobar por grandes políticas de país. Si al final te encuentras que en las comunidades autónomas existen rechazos, algunas veces partidistas, lo digo sinceramente, contra algunas políticas, es más complicado. Entonces, creo que sois conscientes de lo que estoy diciendo y, bueno, pues eso es un poco el campo de juego en el que tenéis que jugar, ¿vale? Y no despreciar también nunca el papel de las entidades locales, también muchas de ellas propietarios de bosques, como gestores, como propietarios, también a la hora de dar su participación, porque creo que son también fundamentales en este sentido. Bueno, yo creo que el trabajo por parte de la sociedad civil y de las entidades está más que demostrado que lo están haciendo, ¿no? Y que la pelota está un poco en nuestro tejado, ¿no? Y aquí creo que, bueno, el sentido común es que necesitamos más ambición política para afrontar todos estos retos y además esta idea también de pactos nacionales, ¿no? La cuestión de preservar nuestros bosques, nuestros ecosistemas, la biodiversidad no es una cuestión que podamos ni posponer ni tampoco que haya de generar muchas discrepancias, ¿no? Sino que se necesitan voluntad política y creo que, por ejemplo, para nosotros hay un elemento muy importante que, por ejemplo, nosotros proponíamos y continuamos proponiendo y impulsando esta idea de la necesidad de crear un pacto nacional contra la desertificación de España, ¿no? Todos estos mecanismos legislativos, yo también soy un poco nueva, así que estoy aprendiendo todo el proceso y también todos los distintos mecanismos, pero creo que desde la Comisión de Transición Ecológica podemos desarrollar muchas iniciativas y evidentemente desde el Gobierno, que parece que hoy estamos un poco más cerca, doncs continuar trabajando para implementar o para llevar al Ejecutivo todas estas iniciativas que provienen de la sociedad civil y que a nivel de, ¿no? tanto de contenido como de innovación como de este consenso que ya se está generando allí, pues debe facilitarnos el trabajo y por lo tanto lo que debemos hacer es impulsarlo. Muy bien, tenemos que ir terminando ya. Teníamos hasta la 1, es la 1:02, o sea que vaya, no, ni tan mal, ni tan mal. Eso es casi récord. Yo quería terminar, he tomado algunas notas y me pedía a la organización que de alguna manera hiciera un brevísimo y modesto resumen. Me van a permitir que a modo muy personal, yo concluya que los bosques me parece que no entienden de ideologías y mucho menos de intereses partidistas, que los bosques españoles tienen unas necesidades que todos conocemos y han quedado de manifiesto para poder mantener su oferta de bienes naturales y servicios ambientales, pero que es la sociedad realmente quien tiene y quien necesita que los bosques sigan ofreciendo toda esa oferta natural, ¿no? El cambio climático, el abandono rural, la despoblación y los grandes incendios forestales se presentan como los grandes enemigos a los que se enfrentan ahora mismo los bosques españoles. Parece claro que es responsabilidad de la sociedad ser conscientes, al menos, del reto que tenemos por delante, y es un reto que para llegar a alcanzar una solución va a requerir de conocimiento científico, de experiencia técnica y de sensibilidad, y evidentemente de mucho consenso y de mucho diálogo, ¿no? Y fruto de ese diálogo que hoy ha presentado aquí la sociedad, queda claro también que es imprescindible el compromiso político, que traduzca estas iniciativas
sociales, iniciativas legislativas que nos faciliten a todos precisamente los objetivos que yo creo que en general todos compartimos. Quiero terminar dando las gracias a los tres, al resto de ponentes y a todos ustedes por haber participado y haber estado presente. Ha sido un verdadero placer moderar con gente tan encantadora esto. Muchas gracias.